Dios los bendiga. Queridos hermanos de Centro Cristiano de la Ciudad, Dios bendiga a toda la audiencia que también nos siguen. A nuestros pastores, si nos están viendo, les mandamos saludos. Pastor Daniel estuvo predicando ahí en Arrecifes y sabemos que ha sido una bendición. Amén. Bueno, me toca predicar la palabra hoy a mí y quiero compartir algo de parte de Dios. Tiene que ver con una palabra muy especial que nosotros como creyentes, discípulos de Jesús, tenemos que tener presente en todas las áreas en que esa pequeña palabra aplica. Y es la palabra procurad. Procurar, buscar o velar por, una traducción ahí. ¿Y qué significa esta palabra? Si usted lo escucha bien, las definiciones y los sinónimos, es una palabra que demanda un trabajo de parte del que aplica este verbo, que lo pone en acción, le demanda un trabajo bastante pronunciado, bastante notable. O sea, ante la palabra procurar no se puede ser débil, ante la palabra procurar no se puede ser ocioso, ante la palabra procurar no se puede uno quedar cruzado de brazos. Fíjese los sinónimos de esta palabra. Una es pretender, como alguno que pretende a alguna novia, ¿no? La busca, trata de acercarse, tratar, como nuestro hermano Juan, que es un excelente vendedor y siempre él está tratando de alcanzar el objetivo de venta, y él como vendedor sabe muy bien que tiene que procurar con ahínco, con anhelo, con un objetivo claro. No se puede quedar cruzado de brazos ante la posibilidad de poder concretar una venta, que es justamente las ventas los que hacen que las empresas funcionen. Por más grande que sea, si no te compran el producto, te venís a pique. Intentar, querer, tener cuidado de, esforzarse por, hacer lo posible para, solicitar, trabajar por esto. Como por ejemplo los chicos que van a rendir un examen, procuren no equivocarse, ¿ok? Porque si nos equivocamos, tal vez tengamos que volver a rendir el examen. Pero también significa otros sinónimos ahí que explican esta palabra, como por ejemplo conseguir, proporcionar, facilitar, suministrar, proveer, ser un facilitador, poner a disposición de, gestionar. Yo hago gestiones, yo hago trámites. Y hay mucha gente que hay un montón de cosas que no conoce, pero yo sí. Entonces yo le tengo que gestionar, le tengo que facilitar, le tengo que proveer la solución, ¿sí? Ponerle al alcance la solución de su situación o brindarle el servicio con excelencia, ¿no? También significa, con respecto de uno, gestionarse, agenciarse, proveerse. Se mudó a una ciudad y se proveyó de una casa y de todos los recursos necesarios para estar en esa nueva ciudad, como por ejemplo. Entonces la palabra procurar habla de la vida del creyente comprometido, de la persona que está realmente decidida a avanzar en su fe y a no retroceder. Pero ahora, ¿cuáles son las competencias en que esta palabra aplica? Una, y la más importante de todas, es con referencia a Dios. La palabra procurar aplica muy bien. Entonces, este mensaje tiene que ver con un checklist de todas las áreas donde nosotros como cristianos debiéramos procurar la mejora continua de nuestras vidas. En nuestra relación con Dios, en lo que tiene que ver con Dios, podemos leer un versículo muy conocido, que es 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia, le decía Pablo, ¿no? Presentarte a Dios. ¿A quién se tenía que presentar? A Dios. Aprobado, no desaprobado. Nadie va a un examen para desaprobar, ¿no? Aunque en mi vida académica me ha tocado ir sin estudiar, creyendo que mágicamente podría aprobar. Bueno,
y resulta que no, que te terminan realmente bochando. Y vos decís, uy, pero ¿cómo puede ser que sean tan malos? Lo que pasa es que vos no estudiaste. Entonces imagínense con el Señor. Tenemos que procurar presentarnos delante de Dios aprobados. ¿Y cuál es el límite? O sea, ¿cuál es la medida? ¿Cómo sé que estoy aprobado o no? ¿En relación a qué? Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Primero empecemos por ahí. ¿Hay algo que nos avergonzaría presentar delante de Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que si lo tuviéramos que presentar a Dios nos avergonzaría delante de Él? Bueno, eso es algo que hay que mejorar entonces. Después dice que usa bien la palabra de verdad. En otras traducciones de la Biblia, el usar bien es sinónimo de usar con precisión la palabra de verdad. Otras dice trazar bien una línea, interpretar correctamente, explicar correctamente, seguir fielmente lo que dice la palabra. Y pareciera uno muy reiterativo, pero sabe que es muy determinante realmente aprender la palabra de Dios como corresponde, dejarse discipular, no como nosotros decimos, tenemos los grupos de discipulado, predicamos la palabra y enseñamos. Porque algo mal aprendido puede ser destructivo. Me ha tocado ver desde niño gente que creía que Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo vuelve pronto? Todos sabemos eso, ¿sí o no? Bueno, ellos sabían eso exactamente igual que nosotros, pero lo aplicaban mal y decían que como Cristo venía pronto, entonces no voy a estudiar, no me capacito, no voy a trabajar. Y yo era niño, tendría la edad de Timoteo un poquito más. No sé cuánto tiene Timoteo, Marianela. 5, pero tenía 6 años. 6 años. Y yo me acuerdo de esas personas que predicaban la palabra en esas condiciones de vida muy deplorables. Y no porque fuesen pobres por una cuestión estructural, sino por una mala decisión. Y lo fundamentaban con la Biblia. Como también está el caso extremo. Sabemos que Dios dice en su palabra que quiere que seamos prosperados en todas las áreas y en todas las cosas. Entonces después tenemos el otro extremo, que te predican el evangelio de la prosperidad. Y mucha gente, porque en su corazón está el Dios del dinero, hacen pacto, entregan propiedades y un montón de cosas. Y tal vez hasta ocurren ciertas cuestiones mágicas ahí que justifican el hacer eso, pero después no hay ningún poder ahí para resistir a Satanás. No hay ningún poder que libre del pecado. Simplemente vas detrás de la ilusión de la misma manera que lo haría cualquiera en el mundo, nomás que lo estás haciendo con la palabra de Dios. Lo cual es, para estar delante de Dios así, es estar desaprobado. Entonces, si tenemos que procurar eso como cristianos, como discípulos de Cristo, la palabra de Dios tiene que estar puesta en alta estima para nosotros. No puede ser la palabra de Dios comparada a ninguna filosofía de este mundo, ni tampoco nosotros la podemos imaginar. Tenemos que tener la revelación de lo que significa. Hay gente, por ejemplo, me ha tocado en otras iglesias conocer jóvenes que, conociendo la palabra de Dios, vienen con la teoría de no, pero lo conocí en el mundo y el Señor lo va a cambiar. O el Señor la va a cambiar. Pero cuando vos lees la Biblia no te dice eso la palabra de Dios. Pero como vos estás en el capricho de tu ilusión, es más fácil torcer la Biblia a tu conveniencia. Pero Dios no bendice eso. Después uno ve los resultados. Entonces, si Cristo se negó a todo para obedecer al Padre, hasta poniendo su vida en la cruz para cumplir, ese es nuestro modelo a seguir. Él es la palabra encarnada, entonces la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo razonamiento, de todo cuestionamiento, de todo deseo humano. La palabra de Dios es la revelación de Dios, que es Jesucristo, es la palabra encarnada, está por encima de todo. La palabra de Dios encarnada es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo menoscabar al Hijo de Dios? ¿Cómo menospreciarlo? Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que procurar diligentemente. O sea, tenemos que meter empeño en eso, de ser realmente obreros aprobados, de tener en cuenta que tenemos que presentarnos delante de Dios y no podemos bajar la vara, porque el modelo es Cristo. Ahora, uno puede decir, es imposible. Para la carne siempre es imposible,
pero para el Espíritu de Dios que está con nosotros, para Él es posible. Y Él es el que nos da el poder y la sabiduría para concretarlo. Otro versículo que tiene que ver con esto de prepararse, ¿no? de estar delante de Dios bien presentable, es 2 de Pedro 3:14, que si usted lo lee dice Pedro, ¿no? Por lo cual, como llegando a una conclusión, oh amados, estando en espera de estas cosas, y si usted lee, está hablando de que las cosas se van a prender fuego, las cosas de este mundo, que va a venir el reino de Dios. Entonces dice, procuren, o sea, teniendo en cuenta que el mundo pasa y sus deseos, como lo leyó el pastor en la prédica del domingo pasado, que el mundo pasa y sus deseos, procuren con diligencia, procuren, otra vez. Si usted piensa en la palabra procurar, gestionar, poner al servicio de, facilitar, pretender, tratar, esforzarse. Entonces, procuremos con diligencia, diligentemente, ahora, ya, rápido, no mañana. ¿Me explico? ¿Cómo? Ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles y en paz. Por lo tanto, es una tarea de una mejora continua del cristiano. Si lo tuviéramos que poner tal vez un título al mensaje, sería la mejora continua. Y entre paréntesis, procurar. No, procurar mejorar para Dios en nuestra preparación, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestra santificación, como predicó el pastor el domingo pasado. No recuerdo si era en Efesios, que decía que el fruto de nuestra fe, la santificación, apartarnos de toda fornicación, poner un orden en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que nos ama, es un Dios santo, y la revelación de su palabra es la revelación de su amor para nosotros. Entonces, no tener en cuenta la palabra de Dios es como despreciar el amor de Dios. Entonces, si uno podría cantar, alabar y hacer un montón de cosas, pero eso jamás va a reemplazar a obedecer a la palabra de Dios. Uno podría venir a la iglesia y hacer un montón de cosas, servir, estar 20 años, todos los días seguidos, pero seguir viviendo de una forma desordenada delante del Señor, y entonces delante de Dios no estás aprobado. ¿Me explico? Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios y procurar esa mejora continua en el conocimiento de la palabra, en santificarnos, es parte de nuestra vida cristiana, y no podemos aflojar en eso. O de otra manera no podemos ser flojos con eso bajo ningún punto de vista, porque son dos cosas muy importantes. Presentarnos delante de Dios para que nos vea, que sabemos usar bien la palabra de verdad, pero que también estamos irreprensibles, sin manchas y en paz delante de Él. ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿Hay paz? ¿Tenemos paz con Dios? ¿Tenemos paz con nuestro prójimo? ¿Tenemos paz con nosotros mismos? ¿O no hay paz? Todo eso tenemos que mejorarlo, porque la palabra está disponible, y el Espíritu Santo también, para ayudarnos a alcanzarlo. Pero también otro ámbito donde tenemos que procurar la mejora continua es con referencia a nosotros mismos. Y ahí en 2 de Pedro 2:10 lo podemos leer, lo que decía Pedro. 2 de Pedro 2:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Habla de una vocación y de una elección, ¿no? Si bien Dios nos ha llamado a estar en Cristo, nosotros, al atender su llamado, hacemos propia esa vocación de seguir a Cristo. Hacemos propia esa elección que Dios ha puesto sobre nosotros. Somos responsables de tomar esa vocación y elección que Dios ha puesto sobre nosotros, de ser como Jesús, de cumplir su voluntad. Entonces dice, procurar, ¿qué cosa? Hacer firme eso que hemos elegido, esa vocación que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué tan firme estamos? Hay muchos hermanos con los que hablo y pasamos un montón de situaciones que no son fáciles. ¿Y a dónde van todas las presiones?
a la mente, al alma, a nuestro cuerpo, a nuestro entorno. Pero era lo que decía Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, que andamos derribados pero no destruidos, porque la excelencia del poder es de Dios, no es de nosotros. En nosotros está el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios. Entonces, ante todas esas cuestiones que lo único que busca es, como decía Daniel, darte la forma que tiene el mundo, nosotros tenemos que dejar que se manifieste esa gloria que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Haciendo firme nuestra vocación y nuestra elección. Dice, porque haciendo estas cosas, y antes de llegar a esto, hay un montón de, decía Pedro, añádale a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, un montón de cosas que uno debería estar haciendo y ocupándose en su salvación para que su vocación y su elección realmente sea firme. Otras traducciones, ¿sabe cómo llamaba a ser firme esa vocación y esa elección? Consolidar, ser sólido. No que el viento o el mundo te mueva de un lado para otro, sino que sea sólido tu corazón, porque vos sabés quién es quien te llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién murió por vos en la cruz? ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos espera? ¿Quién viene por nosotros? Con respecto a Él, debemos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. No lo hacemos para agradar al pastor, para agradar a la gente, no lo hacemos por conveniencia, porque la vida cristiana es una vida que tiene sacrificio, uno se tiene que negar a un montón de cosas. Lo hacemos por amor a Dios, por amor a Cristo, por el sacrificio, por la esperanza que Él nos da. Entonces, hacemos nuestra vocación y elección de seguir a Cristo firme, echando raíces, siendo sólidos. Otra traducción dice, demuestren con pruebas reales que realmente ustedes son discípulos de Cristo. Demuestren con pruebas reales. Afiáncense. Porque es fácil de la boca para afuera decir yo sigo a Cristo, ¿no? Pero cuando está el foso de los leones y te arrojan ahí, ¿qué pasa ahí? Cuando viene el horno de fuego y que lo calientan 7 veces y te tiran ahí adentro, con Cedrac, Mesac y Abednego, ¿qué pasa ahí? La fe siempre va a ser probada, siempre. Hermano, la fe siempre será probada. Porque Dios la ve como el oro. Y tiene que ser limpia de nuestra humanidad caída, de nuestras formas de pensar, de nuestro razonamiento, de nuestros orgullos, de nuestros impulsos, de nuestras inquietudes. Tiene que ser una fe pura, basada solo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. No en las emociones, no en el qué dirán, sino en lo que Dios te habla a vos a través de su palabra, en Cristo. Entonces ya tenemos 2 áreas donde tenemos que ver si estamos procurando esa mejora continua con respecto a Dios y con respecto a nosotros mismos, según la vocación y elección que tenemos de seguir a Cristo. Pero también hay algo más, y tiene que ver con referencia a la iglesia. Primera de Corintios 14:12 dice, así también ustedes, pues que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Qué dice? Procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay varias cosas ahí para subrayar. Primero es anhelar. ¿Qué tanto anhelamos los dones espirituales? Porque los dones son regalos, ¿no? Porque no son para nosotros, es para dárselo a otro. Entonces hay una especie de cultura, ¿no?, evangélica, le llamo yo, donde los que tienen por ahí esa capacidad de dar dones se exhiben públicamente. Entonces pareciera que uno tiene que elegir entre exhibirse versus dar. O sea, yo tengo los dones de Dios para dar. El don de sanidad, para que alguien reciba la sanidad. Don de profecía, para darle dirección a alguien. Palabra de ciencia, de sabiduría. Son regalos que recibe el que lo necesita. Entonces, viendo que hay necesidad de eso en la iglesia, ¿qué tanto lo anhelamos realmente? ¿Qué tanto anhelamos eso como hijo de Dios? Tenemos el Espíritu Santo, sin duda. ¿O alguno aquí no lo tiene? Tenemos el Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos todos los dones, todos los ministerios. Pero ¿qué es lo que lo activa? El amor y la fe.
Me acuerdo que acá lo tenemos al Ezequiel Romero, de diácono, con su esposa Yani, que bueno, hoy no ha venido. Pero bueno, hubo un momento en la iglesia que la cantidad de obreros que éramos se redujo a 2 personas y gracias. Entonces hacíamos todo lo que podíamos. Y me acuerdo que aparece Ezequiel queriendo meter la mano en el sonido y ayudarnos. Al principio por ahí mi trato no fue tan dulcemente agradable, ¿no, Ezequiel? Uno estaba tan, compenetrado en tantas cosas que no... Hola hermano, ¿qué tal? Sí, dale, vení, así nomás. Pero bueno, ahí nació un hermano que vio una necesidad y creyó que él podía ser útil para cumplirlo. Y de repente, claro, aparte del sonido, hacíamos limpieza, abríamos la iglesia, hacíamos de todo. Y un día viene la señora y ve que hacíamos todo eso y dice, ¿puedo limpiar? Y yo dije por dentro, gracias, señor. Sí, puede limpiar. Y limpian tan bien que yo a veces los cargo, digo, me caigo en el piso y me levanto limpio, ¿no? Porque está tan limpio que saldría más limpio de lo que estoy. Pero bueno, si no veo la necesidad, si no soy capaz de poder ver más allá de mi propio egoísmo, ¿cómo voy a poder anhelar que Dios me dé regalos para dárselos a otros? No para mí, encima para dárselos a otros, para sanar a alguien, para poder darle una palabra profética a alguien, para poder darle una palabra de ciencia, de sabiduría. Tengo que anhelarlo, pero tengo que ver cómo están los demás y lo que necesitan. Entonces primero hay que anhelarlo y después hay que buscarlos encima, hay que procurar. Dice, procurar abundar en ellos. O sea que es una tarea que como iglesia tenemos de parte de Dios que hacer. Y eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Porque imagínense que venga usted con un problema y le oramos y se sana acá al instante. Gloria a Dios, se resolvieron un montón de problemas. O imagínense que usted tiene que tomar una decisión y no sabe. Y de repente viene a la reunión de los santos donde está el Espíritu de Dios. No le hacemos el delivery, viene usted a buscar y alguien recibe la palabra profética y tal vez el pastor le pueda hablar proféticamente un tema y usted resolvió un problemón de años. Pero debemos procurarlos, debemos anhelar esos dones porque están disponibles para nosotros. Segunda de Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿no? De todas las cosas que podemos procurar, de los regalos que le podemos dar a otros hermanos. Es decir, es algo muy raro, ¿no? Porque generalmente cuando usted ve a los niños quieren, si usted le trae algo, lo he visto con los que son padres, cuando vienen del trabajo esperan los niños que le traiga otra cosa de vuelta, pero para ellos. Y yo me acuerdo de mi pequeña hermana, que nosotros le llevábamos cosas y para ella estaba bien. Y ella te solía decir, para mí sí, pero para mi hermana, que era la que le seguía, no, todo para mí. Te decía Yamila, la chiquitita. Entonces, usted piense en esto, ¿no? Que nosotros culturalmente y hasta naturalmente somos egoístas. Queremos todo para nosotros, el bienestar para nosotros. Y no está mal, ¿quién no quiere estar bien? Pero en la fe y en el amor de Dios tenemos que ver más allá como iglesia. ¿Qué es lo que necesitan los hermanos? ¿Qué es lo que necesitan? Porque las cosas que necesitan son de carácter espiritual. Pero ¿quién cree usted que puede ser el instrumento para poder brindarle eso que viene de Dios? Si no somos nosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Pero usted tiene que anhelar tener esos regalos, no para usted, como los niños, sino para dárselo a otro. Y tiene que tener esa fe que obra por el amor, ¿no? Como se apiadó Janina de vernos limpiar ahí con el S y dijo, yo puedo limpiar. Bueno, gloria a Dios. Y entonces uno empieza a brindar su servicio. Tal vez puede ser un servicio de carácter físico, como hacemos con Ezequiel, como hacemos acá con Alejandra, que organizamos las cosas, armamos el sonido, pero la administración de la palabra y impartir dones espirituales también está, que debemos buscarlo. Pero es una tarea nuestra, no es de Dios, es nuestra. Con referencia a Dios, tengo que procurar presentarme aprobado y ser hallado irreprensible, sin mancha y en paz. Con referencia a mí mismo, hacer firme la elección y vocación de ser un seguidor de Jesucristo. Con referencia a la iglesia, tengo que procurar dar los mejores dones y el mejor servicio, porque es para el cuerpo de Cristo. Entonces, se contrapone con esa cultura exhibicionista, de ahí viene el profeta de Dios,
Le digo esto porque yo lo he visto de niño en muchas cosas. Y de repente cuando usted analiza que los dones son para dar, claro, no es como los niños, todo es para mí. Dame para dar, Señor, dame para bendecir. Yo quiero profetizarle a mis hermanos, yo quiero traer que Dios me dé una revelación para la iglesia, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Quiero ir a predicar el evangelio a alguien y poder pastorearlo. Anhelo dar, tiene que estar eso en nosotros, tiene que fluir, y no importa la edad. Porque puede ser adolescente y le predicas a tus amigos, puede ser de mi edad y le predicas a tu compañero de trabajo, puede ser grande, así como Cristian, pero le puede predicar a su vecino de la misma edad, en el área donde estás, en el lugar donde te moves. Siempre va a haber una necesidad, pero esa necesidad hay que atenderla en el poder del Espíritu Santo, como hacía Cristo, que hacía milagros y bienes al pueblo donde él andaba. Igual nosotros, pero tenemos que anhelarlo y tenemos que procurarlo. Y otra cosa más donde tenemos que mejorar, ¿no? La mejora continua, con referencia a la gente de afuera. ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted empieza a hacer la lista de todas las cosas donde uno tiene que procurar la mejora continua y piensa en eso, uno no puede ser escaso, uno no puede ser flojo. Fíjese que dice con referencia a los demás, a los de afuera, a los que no son de la iglesia, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué ven cuando te ven? Como decía la canción de Dividido. ¿Qué ven? ¿Qué ven cuando te ven? Más vale que vean la verdad. Segunda de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No solo acá en la iglesia, sino en mi casa, donde está la gente que no cree en Dios, en mi barrio, en mi trabajo. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. La típica, en el mundo es así. La política es así. ¿Qué dice? Busquen, procuren lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué cree que diga esto? ¿Por qué cree que dice esto la Biblia? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sus cielos, sus nubes. No es que un día Dios se levanta cruzado y dice, bueno, hoy estoy enojado con esta gente, para ellos no hay sol. Entonces tiene una nube negra y le llueve y le cae rayos. No. Dios, toda su creación la brinda por amor. Y nosotros como imitadores de Dios, manifestando el carácter de Cristo, debemos procurar lo bueno delante de todos los demás. Aquellas situaciones de familia donde los conflictos tienden a la venganza y a la calumnia, a guardar rencor, a cobrarse la falta. ¿Qué hace ahí un hijo de Dios? ¿Qué hacemos nosotros que seguimos a Cristo? Aquellas situaciones donde por ahí hay una situación violenta alrededor nuestro. ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos nosotros afectados? ¿Procuramos el bien o queremos venganza? Es como los hijos, como era Santiago y Juan, que le decían a Jesús, che, estos no creyeron en nuestro mensaje. Vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma. Ellos creían realmente que iba a caer fuego del cielo, no tenían ninguna duda. Y Jesús les respondió en el mismo nivel, que sabía que podía ser así. Pero Jesús que le dijo, ¿no saben de qué espíritu son? No venimos a perder a la gente, venimos a salvarla. Entonces como iglesia tenemos que procurar hacer lo bueno, aunque a veces es dificilísimo. ¿Sí? Porque las cuestiones políticas, y no, pero yo no pienso así, el otro piensa así. Bueno, pero eso es del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No se trata de ser ni judío ni gentil, sino de ser un hijo de Dios. Porque en Cristo ya no hay más judíos ni gentiles, se terminó toda división. Entonces damos testimonio del poder de la resurrección. Entonces, ¿en qué más deberíamos nosotros mejorar? Y estar ahí procurándolo todo el tiempo, sin abandonar la fe que tenemos en Cristo, sin abandonar el llamado. Una de las cosas muy importantes es con referencia a los que quedan, la siguiente generación. Acá hay un montón de personas que son padres. Yo he crecido en hogares cristianos, entre comillas.
Hay una especie de manoseo, tal vez de dilución de lo que significa seguir a Cristo. Cuando las personas que se involucran en la vida de la iglesia no se convierten nunca. No se convierten nunca. Le discuten a la Biblia todo lo que la Biblia le dice que tienen que hacer que no les gusta. Le discuten al pastor todas aquellas situaciones donde viene el consejo de Dios y directamente ya ni vienen a la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? Le digo en el Señor, nosotros somos, entre los niños que nos ven, el testimonio de quién es Dios. Yo tengo una familia numerosa, ¿no? Pero no hemos tenido el buen testimonio de todos. Mucha gente de mi familia, si usted le pregunta, saben de la Biblia, saben de la iglesia, saben de alabanzas. Mucha gente, no digo todas, de mi familia que es numerosa. Pero cuando usted ve algunos dónde están, vos decís, Señor, qué mal. Porque volverles a predicar es durísimo. Lo he intentado en algunos casos. Es durísimo. ¿Y todo por qué? Porque no siguieron este consejo, ¿no? Porque nunca hicieron nada de lo que estamos leyendo ahora. Pero fíjese el consejo de Pedro. Segunda de Pedro 1:15. También yo, decía Pedro, procuraré con diligencia. ¿Cómo? Con diligencia. Que después de mi partida, que yo me vaya con el Señor, ustedes puedan en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Les está dejando un legado de identidad. ¿Me explico? Hay un legado que tenemos que dejar como hijos de Dios, como iglesia, a la siguiente generación. Que está basado en la palabra de Dios. No como escuché ahí a uno muy famoso cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron si usted se basa en todo lo que dice la Biblia respecto de Dios. Y él dijo, no, yo no me baso en los 66 libros de la Biblia, porque Dios es Dios y no está confinado en los 66 libros. Yo digo, ¿qué espíritu escuchará? Porque el de Dios seguro que no es. Y hay que decirlo duramente. Son enemigos de la fe y de la cruz. Yo no los vería tal vez capaz de cargar la cruz una cuadra, tal vez ni un metro. Entonces son un estorbo a la fe. Dan una identidad errada de quién es Cristo. Es un Jesús, venden un Jesús totalmente falso. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de dejar el testimonio del Evangelio a la siguiente generación que conserve la identidad de quién es Cristo. Porque si no, no sería el Evangelio. Con referencia a las instrucciones que hemos recibido de parte de Dios, también tenemos que aplicar la palabra procurar. Y acá en esta congregación, porque soy testigo de haber hoy escuchado y visto, muchas personas han recibido palabra profética. Yo soy uno de esos. Sueños y profecía donde Dios te va dando instrucciones de las cosas que vos tenés que hacer. Porque tal vez de esa manera vos le entendés claramente. Capaz que el pastor acá te lo dice 20 veces y no te entra. Y un día soñaste, che, pastor, ¿sabés que soñé esto? Y te lo interpretó, sí, era eso. Y el pastor diciendo, no, hace 30 años que te lo digo y por fin lo entendiste. ¿Me explico? Bueno, Dios va a buscar la forma de hacértelo entender. Ahora, pero cuando vos lo entendés, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? Hechos 16:10 dice Pablo, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No dudó, activó y avanzó, plenamente en fe, pero siempre en fe, siempre en la palabra de Dios, no en la imaginación de nadie. Aldo hace poco contó un testimonio de cómo Dios le habló, pero hubo una etapa, yo me acuerdo, cuando Aldo llegó a la iglesia, me acuerdo que habíamos 3 hermanos ese día. Primero un día vino solo, un domingo a la mañana, teníamos culto a la mañana allá en Jonte, 31-26 era, ¿no ese? 37-20. Jonte 37-20, teníamos reunión a la mañana. Viene Aldo, cae por primera vez. Y estaba, no sé quién era el que estaba hablando, pero no estaba diciendo nada de lo que pasó en ese momento. Se levanta Aldo, levanta la mano,
quiero aceptar a Cristo, así de la nada. Y entonces aceptó a Cristo, oramos por él y lo invitamos a la reunión de varones. Y viene a la reunión de varones, jueves. Eran los jueves en ese momento. Y vino una sola vez. Y estaba el pastor ese día. Entonces el pastor dice, a este muchacho hay que seguirlo. Y habían 3 ahí. Y yo miraba para los lados, uy, nadie se hace cargo. Bueno, voy yo. Y fui, ¿viste? Y lo empecé a acompañar a Aldo. Y hubo un tiempo que Aldo desapareció. Y vio como yo le hablaba al principio, que uno tiene que procurar dar. Tener eso en el corazón de poder dar el amor de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Que compite con el egoísmo, ¿no? Con nuestro egoísmo. Y no venía, y no aparecía, no te entendía el teléfono. Y entonces un día lo voy a ver. Digo, lo llamaba y le digo, Aldo, ¿qué onda que no atendé el teléfono, hermano? No, y me empezó a contar toda una historia enrollada que le metieron otros hermanos de otras congregaciones en la cabeza. Porque Aldo tomaba la Santa Cena, claro, pero no era bautizado. Y le dijeron, ¿cómo tomar la Santa Cena si no está bautizado? Dice que sintió una vergüenza grande y que no iba a la iglesia y estaba todos los domingos en la pizzería diciendo, uy, qué linda debe estar la reunión, pero yo me la estoy perdiendo porque no puedo estar así. Entonces vemos una palabra mal aplicada, cómo pudo estorbar la vida de alguien. Y uno tiene que enseñarle la palabra. Y lo destrabamos a Aldo ahí y siguió creciendo. Y un día le habla a Dios. Porque le dije, Aldo, todo lo que nosotros hacemos está fundado en la palabra de Dios. Es lo que aprendimos en la iglesia de nuestro pastor. Todo tiene que estar en las Escrituras. Si no está ahí, no es importante. Puede ser anecdótico, pero no es importante. Pero si está ahí, es importante. Entonces cuando él era un paciente psiquiátrico y tomaba unas pastillas para poder recuperarse. Justo en ese momento el Espíritu de Dios me hablaba de la autoridad, de estar sujeto a la autoridad, de lo que es la autoridad. Y usted sabe que el psiquiatra es el único médico que está habilitado en el mundo para dar psicofármacos. Nadie más puede dar psicofármacos que no sea un psiquiatra. Y me acuerdo que un día los voy a ver, a Aldo y a Lili, que gloria a Dios se ha bautizado, la señora librada y se ha casado con el señor Aldo. Y me dice Aldo que, claro, que había dejado de tomar la pastilla y la señora me dice lo mismo y que estuvo 3 días loco. Digo, ¿pero por qué dejaste de tomar la pastilla? No, porque me dijeron que ya Cristo me sanó y dejé de tomar la pastilla. ¿Y quién te dijo eso, hermano? No, otros hermanos de otra iglesia. Le dije, Aldo, vos tenés que seguirnos a nosotros, que oramos por vos y que te estamos pastoreando. Es cierto que Cristo murió por nosotros y nos sanó a todos, y es una realidad. Pero cada uno lo tiene que tener acá en su corazón, esa convicción absoluta de que Dios te lo está diciendo a vos, Él. Porque si es Dios el que te lo dice, Dios es el que saca la cara. Porque si te lo dice un hombre y te empuja, capaz que no tenés ni fe vos para caminar y te hiciste pomada, como te pasó, le dije. Así que, y le expliqué eso de la autoridad. Si vos te sometiste al médico, respetá la autoridad de este doctor, hasta que él vea la mejora y te diga que no lo tome más. Y le dije, salvo que Dios mismo sea el que te diga, no tomes más, Aldo. Porque ese día te sanaste, así le dije. Y pasó el tiempo, ¿no? Y después, claro, vino la pandemia, ya no se podía pagar las obras sociales y dejó el psiquiatra. Y le quedaban 2 pastillas y tenía que seguir tomando. Entonces dice que un día se levanta y escucha, busca su pastilla, que lo contó. Pero ¿a qué voy? A la palabra. Y entonces Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Y él dijo, bueno, si vos estás conmigo, no tomo más la pastilla. Y de ese día quedó sano hasta hoy. Y fue la palabra pura y exclusiva de Dios. Entonces, cuando Dios te da instrucciones, hay que prestarle atención. Hoy hablaba con una amiga mía, hay que escribirlas. Escriba lo que Dios le habla, porque Dios habla. Si usted tiene un sueño que es revelador, anótelo. Si encima se lo cuenta al pastor y le da una interpretación y usted está entendiendo que Dios le está diciendo algo, plásmelo con fecha y hora. Pero tenga en cuenta que hay que tomar decisiones porque Dios habla. Entonces, ante las instrucciones, con firmeza y certeza, no hay que demorar las cosas que Dios nos dice que hay que hacer. Porque, por ejemplo, Proverbio 24:10, haz cuanto puedas para salvar a los que van camino a la muerte. ¿No? En la predicación del Evangelio hacemos lo que podemos para tratar de que alguno crea
en Jesucristo y no se pierda. Entonces hay cosas que no pueden ser demoradas, tienen que ser activadas, pero una vez más, lo tenemos que procurar nosotros. Otro punto más donde nosotros tenemos que aplicar esto es con referencia a Satanás y al pecado. Mateo 26:41, si bien no dice la palabra procurar, habla de velar y orar, que es prácticamente lo mismo. Dice, le decía Jesús en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación, se lo decía a los discípulos. Nosotros sabemos que estamos en este mundo, que el mundo entero está bajo el maligno, que el sistema te oprime, y todo eso ya lo sabemos. Y siempre va a seguir pasando hasta que Cristo venga. La pregunta es, ¿cuánto velamos y oramos para no entrar en la tentación? ¿Cuánto vela usted y ora para que, sabiendo que el mundo entero está bajo el maligno y que el mundo nos aflige y que la carne te juega en contra, cuánto velás y orás? ¿Cuánto estás en comunión con los santos? ¿Cuánto estás en comunión con la iglesia? ¿Hace cuánto que no orás? ¿Hace cuánto que no venís y te congregás? Y están todas las excusas y todas son buenas. Y les doy un 10. Pero el Señor está en primer lugar. El Señor está primero. El reino de los cielos está primero. Tener una palabra de Dios está primero. No puede quedar eso en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Porque difícilmente puedas cumplir todas este checklist de lo que es procurar en todas las áreas como cristiano. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velad, ¿no? Lo contrario de sobrio es ser ebrio. Pero ¿cuánta gente anda así? Y hablo de creyentes, andan como ebrios y no se dan cuenta que Satanás anda como león alrededor, tratando de devorarte la paz, el gozo, la fe, de destruir tu matrimonio, la familia, porque se lo toma en serio su papel de diablo. Pero vos no te tomás en serio tu papel de cristiano. Hace firme tu vocación y tu elección. Porque realmente la guerra es dura. Satanás pelea contra nosotros y no escatima esfuerzo para hacer que vos abandones la fe. Y nosotros no podemos abandonar. No somos de los que retroceden, para nada. Tenemos que perseverar hasta el fin. No hay que abandonar. Hacemos la milla extra, ponemos la mejilla. Nos piden la túnica y le damos la capa. Vamos más allá. ¿Lo hacemos en nuestra fuerza? No se puede. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. No es con fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu de Dios. Una cuestión más, y la última, tiene que ver con Jesucristo. Y es fuerte, ¿no? Porque me parte el corazón pensar en esto. Pero Lucas 5:18 es la historia que tiene que ver con el paralítico, que lo llevaban los 4 amigos. Y dicen que ellos procuraban llevarlo delante de Jesús, porque tenían la fe de que Jesús podía hacer algo con él. Obviamente que lo que esperaban ellos era que el tipo camine, ni más ni menos. No dudaban. Demostraron, exhibieron todas las pruebas posibles de que tenían fe de que Jesús lo iba a sanar, porque hicieron el agujero en el techo, lo bajaron con la camilla. Zaqueo, Lucas 19:3, procuraba ver quién era Jesús. Procuro venir a Jesús, procuro ver quién es Jesús. Lucas 6:19, la fama de Jesús con los milagros hacía que la gente lo siguiera y procuraban tocarle, porque poder salía de él. Entonces vemos que en Jesús, por medio de la fe, uno resuelve un montón de situaciones en su vida que son imposibles, pero depende de vos procurar tocar al Maestro. Como dijimos, Dios habla, Él es real, pero ¿cuánto vos lo buscás de verdad? ¿Cuánto realmente procuramos, vos, yo, usted, cuánto procuramos tocarlo a Jesús? Nosotros venimos a las reuniones, es cierto, no lo vemos acá a Jesús caminando, gloria a Dios si se aparece. No sé si sobreviviríamos si se aparece como Juan
lo describe en Apocalipsis capítulo 1. Con ojo de fuego, rostro de sol y una voz que habla como trompeta. Se da vuelta y cae como muerto. Yo a veces escucho muchas canciones románticas. Dios, me gustaría besarte, abrazarte, pero si lo ves así no sé si te gustaría besarlo y abrazarlo. ¿Me explico? Creo que te gustaría inclinarte y adorarlo. Y decirle, por favor, ten piedad. ¿Me explico? Él está en medio nuestro. Pero ¿cuánto realmente procuras tocar su manto? ¿Cuántas cosas están ahí muertas, sin resolverse? Anhelando uno, pero cuánta humildad hay para acercarse a Cristo y tocarlo. Cuánto deseo hay de tocar al Maestro. Y la última, Mateo 21:36. Velad para ser dignos de escapar del juicio de Dios y de estar en pie ante ese Jesucristo de Apocalipsis que describe Juan, el apóstol. Entonces, si hay que ponerle un título, como dije al principio, es la mejora continua. Nosotros como siervos de Dios no podemos bajar la vara. Si te cansaste, pues hay una canción que dice: los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Espera en el Señor. Nuestra fortaleza está en Él. No es mágico, no es místico. Nuestro poder está en Jesucristo. Si estás cansado, vení a descansar en su presencia. Si perdiste la brújula, agárrala de nuevo, porque el Espíritu de Dios está acá para darte dirección. Si te olvidaste que te tenés que presentar delante de Dios aprobado y no le estás dando el valor a la palabra de Dios, bueno, ahora hay que retomar el camino otra vez. Si con referencia a vos mismo te olvidaste de la vocación y la elección que pesa sobre tu vida, bueno, es tiempo de ponerse las pilas, como decimos, y tomar en serio este camino de seguir a Cristo. Si con referencia a la iglesia te olvidaste de que hay hermanos que necesitan del don que Dios te dio, y hace rato que encima no te congregás, y tal vez hasta estás ofendido u ofendida, bueno, perdoná de una vez y terminala, porque otra cosa no podés hacer. No va a venir Dios a decirte, bueno, che, perdóname, ¿sabés qué? No sé para qué lo crea ese que estaba en la iglesia. No va a pasar eso. Vos tenés que cambiar la actitud del corazón y ponerte al servicio del Señor. Deja que el Espíritu de Dios te use. No importa la edad que tengas. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne y está accesible a nosotros. Con referencia a la gente de afuera, no sé cómo estará tu testimonio, pero si hay que pedir perdón, pidámoslo. Si hay que pagar lo que debemos, paguémoslo. Si hay que hacer las paces, hagámoslas. Tratemos nosotros de ser lo que sembremos siempre paz. Tenemos que ser pacificadores. Con referencia a los que quedan, los niños, vos que sos padre, que sos madre, ten en cuenta que dice Dios, herencia de Jehová son los hijos. Es cosa de alta estima el fruto del vientre. Es de Dios. Tu hijo, tu hija, es de Dios. No es tuyo, es prestado. Disfrútalo como si fuera tuyo, pero es de Dios. Yo no tengo, pero sí tengo un montón de sobrinos. Tengo como 24. Entonces, con todos ellos y ellas, que son más ellas que ellos, trato de ser luz cuando estoy con ellos. Y he orado a Dios por la salvación de ellos. Y a algunos Dios me ha dado la gracia de verlos en Cristo. Pero uno ha procurado dejar ese legado de Jesucristo en medio de toda la tiniebla que hay de parte del diablo y del mundo que sobra. Entonces, debemos considerar todas esas cuestiones. Y si el Señor te habló y te dio instrucciones y te dijo vas a hacer esto, no tengas miedo. Es feo tener miedo, ¿no? Porque por ahí no es tan grave el tema, pero te limita. Como algunos hermanos que por un error en un detalle terminaron siendo diáconos. En una lista que habíamos hecho, no sé por qué lo anoté ahí y le saltó la ficha. Y dijo el pastor, che, pero estos no son diáconos.
hay que ungirlo. Y listo, de ese día al domingo egresaron de diácono. Y bueno, y tal vez, como me pasó a mí cuando me llamaron, dije, no, ¿qué está haciendo este hombre? Me estaba ungiendo a mí. Qué bajón, decía yo a Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo. Porque uno ve su pasado y dice, no, qué horrible, yo tengo que predicar la palabra, no hay alguien mejor. Vos decís todo eso. Pero Dios es el que te santifica y vos te tenés que limpiar para ser útil y te da el poder. Entonces, si Dios te da instrucciones donde vos tenés que servirle, hay que prestarle atención. Porque vos fíjate que a veces muchas palabras que a veces uno quisiera escuchar, no, porque vas a abrir la puerta a la mañana y tu jefe te va a esperar con el auto y te va a llevar a tomar un café y te va a pagar todo lo que te gustaría que te pague. Y no pasa eso. Dios siempre te habla cosas que para Él son las más importantes y las más relevantes. Como me pasó una vez a mí, yo siempre lo digo como un ejemplo, ¿no? A veces uno ora a Dios por cualquier cosa. Señor, qué ricas las hamburguesas de McDonald's, bendice siempre a McDonald's. Y de repente Dios me dio una palabra y me dijo, de la nada, así, cuidar la relación con tal persona. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy orando? Entonces usted viene con una cosa y Dios le habla lo que es importante. Lo que le va a salvar el pescuezo, el pellejo, lo que le va a evitar un gran problema. Entonces, haga caso a las instrucciones del Espíritu Santo y no demore en cumplirlas. Obedezca y va a ver lo que va a pasar después. Y con referencia a Jesús, nosotros somos la iglesia. Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Hay alguna duda? Está esperando que le diga, vení a buscar a tu iglesia, a la iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios que está en Cristo, que está en nosotros, mora aquí en medio nuestro. Y si yo necesito que Dios me hable, yo tengo que venir al templo de piedras vivas donde mora el Espíritu de Dios. Digo esto porque he visto gente, endemoniada, ¿sí? Agarrando un micrófono, diciendo cosas totalmente contrario a esto. Cristo nos llamó para ser uno. Cristo derramó su sangre por la unidad de la iglesia. Entonces hay algunos que son destructores de la unidad, porque los manda el diablo. Pero usted tiene que seguir a Cristo. Cuando usted sigue a Cristo, tiene que amar a Dios primero y a su prójimo también. Pero si usted no se congrega nunca, o cree que porque usted es usted, busco a Dios a mi manera. No sé, en la Biblia eso no está detallado. En la Biblia lo que está detallado es que el Espíritu de Dios cayó sobre los 120 que estaban orando unánimes. En la Biblia está detallado que iban dos por el camino y le pidieron plata y él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En la Biblia está detallado que iban de dos en dos predicando el Evangelio. Génesis, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenemos que estar en el cuerpo, donde Dios habla. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a poder velar y orar para no entrar en tentación? ¿Cómo vas a poder ser sobrio y no estar ebrio de las cosas del mundo para tomar conciencia de que Satanás anda como león rugiente? ¿Y cómo vas a velar y te vas a preparar para ser digno de escapar del día de la ira y de estar presente delante del que resucitó de entre los muertos y vive para siempre? Tenemos que estar delante de Él y tenemos que procurar tocar al Señor Jesús. Así que bueno, mi hermano, mi hermana que están aquí presentes, hoy somos multitud. Y a los que nos siguen por Facebook, oremos. Oremos al Señor. Porque esta palabra, cuando yo tengo que predicar esto, no quería hacerlo porque vos estás primero, ¿viste? Esto es para vos. Digo, está bien, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Porque aunque no tenga la fuerza en mi humanidad para lograrlo, con el poder de tu Espíritu, sé que lo voy a poder lograr. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tenemos de celebrar, Dios mío, una vez más la comunión que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, en Cristo Jesús, por esa sangre que derramaste, Señor, por nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado
Gracias, Padre, de verdad te damos por eso. Sinceramente te agradecemos. Porque tú cambiaste, Señor, nuestro lamento en baile. Tú nos diste alegría, Señor. Sacaste nuestras tristezas. Tú nos perdonaste todos nuestros pecados. Tú nos hablas, tú nos guías, tú nos das de tu espíritu. Señor, tú eres bueno de verdad. Y tú eres perfecto. Y todas las cosas tú las planificas. Tú tienes un orden en todo. Y hay un fruto maravilloso de tu gloria que uno puede ver en la vida de aquellos que se convierten, que son alcanzados por tu poder. Entonces, Dios, ¿cómo no darte las gracias? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no considerarte y prestar atención a tu voz? Ayúdanos a mejorar, Señor, en todas las áreas. Ayúdanos a mejorar en nuestra presentación delante de ti. Espíritu Santo, muévenos, impúlsanos a buscar tu palabra con anhelo, a prestar atención a lo que se enseña, a valorar, Dios mío, la revelación que tú le das al siervo de Dios, al mensajero de esta iglesia, a considerar, Dios mío, lo que está escrito en tu palabra y mejorar, Dios mío, nuestra forma de trazar la línea con la palabra, nuestra forma de interpretar, que sea la correcta, que sea la genuina. Ayúdanos a mejorar nuestra vocación y elección. Señor, hemos elegido, tú nos has llamado, tú nos has elegido y nosotros aceptamos esto. Creemos en ti, tú nos has amado. Entonces, Dios mío, que nuestra vocación y nuestra elección realmente sea firme. No es un juego, no hacemos esto para quedar bien con nadie. Danos el poder en el nombre de Jesús para agradarte solamente a ti, Padre, y conservar, Dios mío, nuestras almas en la fe en Cristo Jesús, porque por nuestras almas tú derramaste tu sangre, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ayudes a cada uno de mis hermanos, que puedan realmente, Señor, desarrollar su carácter en Cristo y ser inconmovibles, Dios mío, en el nombre de Jesús, en tu poder. Dios, te damos gracias, Señor, por la iglesia en la que estamos aquí. Somos parte de nuestra iglesia. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Pero cuántas necesidades hay entre nosotros, tanto materiales y espirituales. Señor, ayúdanos a creer que nosotros podemos ser parte de la solución del problema de alguien, de los que están aquí entre nosotros. Ayúdanos a ser parte de creer que hay gente afuera, Dios mío, que puede recibir de ti algo y ser nosotros ese instrumento. Señor, ayúdanos a morir a nuestro egoísmo y a toda autocomiseración, de tener lástima de nosotros mismos por lo que nos falta. Porque en ti estamos completos de verdad. Y tú tienes cuidado de nosotros. Y no vamos a hablar mal de ti, Señor, diciendo lo contrario. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a poner nuestro corazón en la necesidad de los demás y a procurar los dones espirituales, que el Espíritu Santo lo tenemos, está con nosotros, está en nosotros y podemos profetizar, Señor, y podemos dar una palabra y tener palabra de ciencia, de sabiduría, hablar en lengua, interpretar las lenguas y orar por un enfermo y que se sane y hacer milagros y manifestar tu poder, Señor, a un montón de gente que no cree y fortalecer la fe de muchos que creen, Señor. Ayúdanos, Dios, a mejorar nuestro testimonio con la gente de afuera, a guardar nuestro testimonio. Y si lo hemos ensuciado, ayúdanos a limpiarlo por la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. Realmente somos embajadores tuyos acá en este mundo. No somos del mundo, no somos del mundo. La iglesia no es del mundo, nosotros no somos del mundo, no lo somos. El mundo no nos ama y nunca lo hará. Si lo llega a hacer, entonces somos del mundo. Porque el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. No somos del mundo, Señor. Somos tuyos y te amamos. Por lo tanto, ayúdanos a mejorar nuestro testimonio, nuestra vocación y elección que sea firme, que nos deberían tener temor de los discípulos de Cristo en el mundo. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos para ti. Riba Cándara Basoya. Trae un manto, Dios mío, de alegría y de gozo, porque somos salvos, somos tus hijos, de verdad. Pero debemos servirte con gratitud y con alegría, Señor. Todo esto de procurar tocarte, Señor, procurar cuando estamos reunidos tocarte, Señor. Tú estás en lo alto, a la diestra del Padre, pero tu Espíritu está aquí en medio nuestro y nosotros te necesitamos. Y cada vez que nos reunimos queremos tocarte, Señor. Riba Kendara Basai. Queremos tocarte porque necesitamos de tu poder en nuestras vidas. Y necesitamos traer a otros que necesitan de tu poder también. Y tal vez no tienen ellos la fe, pero nosotros sí.
Y vendremos a ti, Señor, aún por ello, a rogarte que tú hagas algo, creyendo que tú lo harás porque tú eres bueno, porque tú caminaste acá en la tierra. Tú, el que nos creó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo hiciste solo por amor. Entonces, Dios, ¿cómo no te vamos a buscar o a agradecer? Y ayúdanos a tomar conciencia de la dimensión de lo que significa ser realmente el cuerpo de Cristo. Y de tomar conciencia, Señor, también, de que Satanás es nuestro adversario. Y que no podemos andar como ebrios delante de él, ignorando esa realidad. Porque delante de ti estamos, Jesucristo. Y tú nos has elegido para dar testimonio a las potestades superiores, manifestando tu sabiduría para darte la gloria a ti, Padre, en todo. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, háblanos aún más. Y todas las cosas que tú nos has dicho, las profecías que tú nos has dado, las palabras que tú nos has encomendado, las instrucciones. Si hemos demorado algo, perdónanos. Si nos miramos a nosotros mismos para hacerlo, tal vez no lo haríamos nunca, Señor. Pero tú eres, como dice Pablo, la excelencia del poder es tuya, Señor. Y la sabiduría es tuya también. Esto de procurar tiene que ver con lo que predicó el pastor el domingo, con querer. ¿Queremos mejorar, Señor? ¿Queremos presentarnos delante de ti realmente sin mancha? ¿Queremos hacer buenas cosas delante de los demás para dar un buen testimonio del reino de los cielos? ¿Queremos dejarle un legado a los demás que vendrán después? Ahora, Señor, estamos formando ese legado. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos de verdad. Yo quiero Riva Kendara Basaya. Aunque a veces las fuerzas se cansan, pero tú eres el que nos da fortaleza y poder. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias y te honramos porque tú eres bueno. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra, de alabarte, de adorarte, de servirte y de estar entre los hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.